Hola a todos, bienvenidos a Relatores. Mi nombre es Jorge Barba y soy su anfitrión. Este sería el episodio número 41. En el episodio 40 estaba hablando acerca de lo que escribió don Juan de Mariana y lamentablemente una falla técnica me obligó a terminar el episodio sin darle contexto, ya que iba a comenzar a hablar acerca de una publicación en una página web y lo tuve que dividir en dos episodios. Entonces esta sería la segunda parte de Juan de Mariana. Y lo que iba a hacer en uno solo, pues se hizo en dos. Y voy a dar inicio con esto que leí en esta página de Sefarat en España. Y vamos a ver si nos deja. Y esto va de la mano con lo que voy a continuar acerca de Juan de Marina, ¿no? Pero antes de eso, vamos a ver qué es lo que dicen esta gente acerca de la estirpe de los Cota. Nota sobre una de las más importantes familias judeo-conversas de Toledo en los difíciles años de finales del siglo XV. Los Cota, así lo afirma la Real Academia de la Historia, formaron una de las dinastías judías más conocidas y mentadas, admiradas y respetadas de aquel Toledo a finales de la Edad Media. Veamos si conseguimos explicar el porqué. En 1449 reinaba en Castilla Juan II, hijo del rey Enrique III el Doliente, y de la reina Catalina de Lancaster, nieta de Eduardo III de Inglaterra y, a su vez, abuela de Isabel la Católica. Toledo, epicentro político, comercial y cultural de la Corona de Castilla, bulle a más no poder. A principios de año, concretamente el 27 de enero, bajo el afilado de inclemente frío invernal de Toledo, el mercader judío don Álvaro de Cota es asesinado por una turba multa dirigida por dos canónigos de la catedral, Juan Alfonso y Pedro López Gálvez. Al llegar a la primavera, el 24 de mayo, gracias a la desgracia llamada Marcos García de Mazarambos, bachiller Marquillos. Y aquí, para ayudar con lo siguiente, resalto lo siguiente. Judío, el mercader judío, don Álvaro de Cota. Entonces quiere decir que ya era converso y llevaba el apellido de Cota y el nombre Álvaro, ¿correcto, no? Pero esta gente sigue llamándoles judíos y forzados y todo eso. Muy bien. Y luego dice, todo judeo converso toledano queda oficialmente inhabilitado para cargo público, eclesiástico o civil. Por si fuera poca defenestración, se envía a esos judíos al destierro. O sea, en Toledo no pueden tomar cargo público y los destierran. Parecen dos cosas diferentes, pero bueno. Pocos días después, el bachiller en cuestión organiza una matanza contra los judíos, liderada por el alcalde Pedro Sarmiento, repostero de Juan II, algo así como el actual jefe de la Casa Real. Alonso Cota, segundo, ¿no? Primero está Álvaro de Cota y ya aparece un Alonso de Cota. Familiar del asesinado Álvaro de Cota, era en esos mismos días el tesorero real. Sarmiento
había accedido al cargo en 1445, tras arrebatárselo a Álvaro de Luna, condestable de Castilla, maestre de la Orden de Santiago y válido del rey Juan II de Castilla. Cuando el de Luna recuperó su cargo, Sarmiento fue nombrado alcalde de Toledo. Don Álvaro de Luna entonces pidió recaudar la enorme cantidad de 1.000.000 de maravedís para financiar la guerra contra Aragón, que había invadido el territorio castellano. El recaudador de ese dinero fue el tesorero real Alonso de Cota. Y eso fue lo que provocó la revuelta contra los judíos del barrio de la Magdalena, liderada por esta gente. Bueno, entonces iban a hacer una guerra contra Aragón para recuperar unos territorios. El recaudador era un judío, Álvaro de Cota, y eso provocó que la gente se la llevara, que se lo trajo, y se levantaron en contra de ellos. Okay. Tiempo después, el 23 de septiembre de 1461, Alonso Cota, junto con su mujer Teresa Ortiz, creó un mayorazgo a favor de su primogénito Rodrigo de Cota. Okay. Los mayorazgos eran un sistema de reparto de bienes por el cual la mayor parte de una herencia pasaba al primogénito, para que nunca así menguar la herencia. Rodrigo Cota había nacido probablemente en algún momento de 1430 y 1440, y el mayorazgo le puso en pleitos con varios familiares que se sentían con derecho a disfrutar de las casas, viñedos y molinos que pasaban de forma exclusiva a Rodrigo. En el año de 1486, en la ciudad de Toledo, un 16 de agosto, día posterior a una importante fiesta cristiana, ardieron en la hoguera inquisitorial 22 hombres y 5 mujeres, todos ellos a causa de su judaísmo. Nada más, porque eran judíos. Nada más. Muy malo. Okay. Bueno, entonces estos señores importantísimos, Cota, fueron víctimas de las consecuencias de los cristianos y de todo eso. Ahora vamos a ver qué dice de estos Cota y qué es lo que escribió este señor, y que basa mucho la interpretación y la lectura que dimos en el anterior y los escritos de Juan de Mariana para el contexto. Pero en una forma que a mí me pareció muy curiosa, hablan acerca del apellido Cota que llevaron estos conversos y lo arrastran y lo denominan como que era romano, y no solamente romano, de cónsules romanos, de gobernadores romanos, muy engrido en España. Y eso me lleva a pensar lo siguiente, porque por mucho tiempo, y cualquier persona que ha leído algo acerca de los apellidos y eso, pues hay un pilonón de apellidos españoles que se tienen como que tienen raíz de romana, ¿no? Lo voy a decir porque me toca decirlo. Por ejemplo, el Barba, ¿no? El cual existen monedas que llevan de un señor que se llamaba Cayo Sempronius Barba, por ejemplo. Hay una Sigilia Barba, una ciudad. Ahí, de hecho, yo vi en Úbeda, en documentos antiguos, que eran escritos por personas antiguas, y me refiero de 400 años atrás, que había lápidas y cosas que denominaban ese apellido en esa área. Pero en una forma de coincidencia, encontré un tiempo atrás en internet, no lo encontré bajo de una piedra ni escondido, no soy arqueólogo, esta imagen de una lápida que se me hizo muy interesante y que la conecto nada más por el contexto de que supuestamente los Cota eran romanos, pero nada que ver la preeminencia, no, los Cota eran gobernadores y esto. Y aquí dice, en memoria de Aurelio Barba. Tal vez sea muy difícil de leer, pero
gracias a la tecnología, lo podemos ver aquí, lo que se traduce. Y esto es en latín y en español sería, ¿no? Memoria de Aurelio Barbe, veterano de la Segunda Legión y Trisis, y Aurelius Propiano Milici Legiono, sobre scriptas Gaudencio y Firminio, que apenas vivieron 8 años. Aurelia Heraclia, liberada de la voluntad de quien la hizo. Entonces, es por eso que cronistas y personas aventuradas en esto, pues a través de los años han siempre, pues, declarado en cierta manera que había linajes que procedían de ellos, esos romanos, ¿no? No en línea sucesoria directa de varón, ni mucho menos, pero que pertenecían a esas familias a las cuales, pues el apellido, estos tipos de apellidos romanos sobrevivieron, que tiene mucha lógica. Unos se convirtieron en patromínicos, otros obviamente son de ciudades y eso. Pero bueno, este específico, Cota, está en el vecindario en menos preeminencia, de los bárbaros, digamos, ¿no? El apellido de Cota es romano y consular. Y en los fastos que están después del Código de Justiniano se hallan desde la fundación de Roma. Y los cónsules siguientes, aquí dice Aurelio, curiosamente, Cota, ¿no? Ya suscitan muchos nombres y eso. Pero me gustaría llegar a cómo lo conectan con estos judíos, ¿no? Curiosamente. Y utilizan las palabras magistrales que ya vimos en el episodio anterior de Juan de Mariana para justificar la nobleza de estos conversos. Cosa que en el contexto de Juan de Mariana, por primera vez, para mí, tiene la lógica más grande del mundo. Y es inevitable caer a esa consecuencia. Porque se tiene que premiar a las personas que por los méritos que van haciendo. ¿Qué quiere decir? Que estos señores Cota, forzados y bajita la mano con el dolor en el corazón porque los forzaron a ser conversos o así, bueno, no sé muy bien, puede ser. Si es así, bueno, caen víctimas del problema que existe desde el principio con los judíos y los cristianos, que van caminando de la mano, pero injustamente, uno hacia el otro. Pero bueno, dice, Cota es Cerdeña, sigue las partes, Cota en Cerdeña sigue las partes de Pompeyo y vencido viene a España. Supuestamente un Cota se viene de allá, después de vencido se viene a España. Y esto tiene historias que están muy interesantes, pero lo quiero llevar a donde inicia la relación. Ok. Vamos a ver dónde es. Está súper interesante esto. Aquí está. Dice Lucio Marinero, en el legajo 4, principio, hoja 15, pone este título de Romanos Colonis in Hispania, ¿no? Y luego dice, multas hispani dominus primarius nobilus romanis principarum, y habiendo referido algunas añade, y luego da los nombres y nombres, y dice, no parece pudo con palabras más del caso hablar de este apellido del Cota, en el estado que se conservó en Toledo. O sea, está diciendo que el estado de ese apellido, o sea, la calidad y la nobleza de ese apellido se sostuvo en Toledo. Y me llama la atención porque es conocido que los conversos llevaban apellidos
nobles, y se dice que para pasar desapercibidos. Pero después de saber y leer lo que dice Juan de Mariana, doy pasos atrás en mi forma de verlo y digo lo siguiente: no es así el caso, porque ya tenemos de conocimiento, por ejemplo, a los Mendoza y Austria, descendientes de Cuauhtémoc, que no solamente llevaron los apellidos Mendoza y Austria, sino llevaron las armas de los Mendoza, legítima, pura y naturalmente. Entonces, si eso hicieron con los indios, que eran enemigos y se convirtieron al cristianismo como en tono de paz y unidad, ¿qué hace y qué hacía que se impidiera hacer eso con los conversos judíos? Y es por eso que estos cota, aunque no romanos, ya eran cota y hasta las armas podían llevar, y hasta en su preeminencia llevar hasta la hidalguía que se les sostenía, ¿no? Porque la forma en que se le respetó la preeminencia a los indios, a los judíos también se les pudo y se les debía de haber respetado, siguiendo la consistencia en que estos judíos que llegaron a ser para los cristianos conversos y ser de un alto nivel hasta alcanzar a ser tesoreros y eso, es evidente que en su misma judería o en su en su mismo mundo judío, pues tenían una alcurnia diferente a otros judíos. Entonces, quedamos, pues, en esta forma, en mi muy personal opinión. Si a los Mendoza de Austria se les respeta su antigua jerarquía de nobleza, se les da y se les equipara con la hidalguía y la nobleza de Castilla, se les da armas y se les da apellido, cuando estos conversos se hacen cristianos, se les da apellido, o ellos toman el apellido, se les da armas y continúan como hijos, se puede decir, políticos de esa nobleza y de ese apellido. Por eso es que los autores, estos en esta época, los tenían que asociar y vincular con los gotas romanos. ¿Qué me dice ya después de leer y ver en contexto lo que Juan de Mariana elocuentemente nos dice en el episodio 40, que iba a ser el mismo que este 41, pero pasó? Nos dice que efectivamente, aunque por linaje, hijo o por genética, no sea Alonso de Cota o Álvaro de Cota, descendiente de estos cotas romanos y gobernadores y cónsules, lo es por la herencia, al igual que los Mendoza y Austria, por ejemplo, indios principales en México. Mi observación y mi opinión. Dice, los cotas en España no están en la grandeza antigua por la inconstancia de lo humano. Por la inconstancia de lo humano. O sea, no están en la grandeza porque no están en la inconstancia de lo humano. Y eso es lo que dice Juan de Mariana. Por eso lo citan aquí cada 5 minutos, porque efectivamente dice lo siguiente, dice en el episodio 40, dice, si alguien solamente por sus antepasados y por su grandeza de su linaje esclarecido es un patán y no sirve para nada, y el rey solamente eso es lo que tiene, ¿quién le va a ayudar en una guerra? ¿Quién le va a ejercer
los poderes? ¿Quién nos va a ayudar a progresar? Por eso que absorbían todo eso. Y les daba como ejemplo eso. Y continuamente. El meollo del asunto y el problemota es que todos los pueblos que utilizaban esta pragmática de asumir a todos después de derrotarlos, asumirlos a su imperio, se le puede decir, o a su sociedad, pues hacían bien por un tiempo. Pero al unir ciertos elementos que no se querían unir, y ahí es donde cita de nuevo Juan de Mariana cuando dice, Salomón no lo hizo porque él lo dice, porque eran enemigos del mundo, haciendo eco a lo que después, me imagino que no después, antes de él, porque fue en el Concilio de Trento, Pío V dijo, es eso, o sea, es de, no vamos a jugar el juego que los demás. Participamos, pero a la hora que me toca, no. En el libro de La Cruz y la Espada de Salvador Borrego y Escalante, él toca magistralmente esos elementos de que dice, ¿cómo es posible que haya un cierto grupo que ve caer imperio tras imperio tras imperio y ahí va caminando? El que no da ni pide. Si te pones de modo, no queda nada de ti. Y si no lo acabas completamente, porque no es humano acabar con este tipo de cosas, pues eventualmente se devuelve y no te la acabas. Pero bueno, todo esto en el contexto histórico que están hablando ellos. Eso es todo. Dice, en Toledo lo hay, el apellido Cota, desde antes, me imagino que antes o la llegada de los moros. Y dice, es tan antiguo este apellido en Toledo que si pudiera reducirse a la calidad, son innumerables las familias a quien toca muchos títulos y caballeros de todas órdenes, de donde se han entendido a muchas ciudades de España. En la historia, la mención que se halla es por el año de 1449. Y empezando por Mariana, ¿no? Juan de Mariana, y dice todo esto que está haciendo. Y de aquí lo citan. Y es por eso que cuando leo aquello y luego veo esto, ¡pum!, me esclarece, ¿no? Entiendo ahora perfectamente en el contexto de esta historia el por qué Luis López, el beneficiado de Santa Catarina Mártir y Virgen, a pesar de conocido, converso, beneficiado, a pesar de no haber respetado un celibato que era reciente, pero aún así forzado para él, por haber sido cura, y todo el escándalo que ha de haber provocado en esa feligresía, o en ese beneficio, 3 hijos. Y a los 3 hijos se les da la preeminencia de fraile, presbítero y maestre escuela de la catedral. ¿Cómo lo explicas? La única forma que lo explicas es con la visión que esclarece para mí Juan de Mariana. Y por eso hice esto, porque no queda duda en mi forma de ver esto. Dice, y nombrar Juan de Mariana a Alonso Cota. Con estas palabras, antes de que, aquí es algo súper interesante que él en el anterior, en lo que leí del capítulo 4 de su libro, él habla acerca del título que le dan a los
como una nobleza nueva o que es de premio. Y aquí por aquí la nombra. Bueno. Por aquí la nombra. Por eso dice, nombrar Juan de Mariana Alonso Cota con estas palabras es evidencia de que tenía nota, que no tenía nota, sino mucha lustre. O sea, no tenía una nota de mala persona a pesar de, converso, sino que era una persona ilustre desde antes y que se le respetó. Insisto, se le respetó su clara nobleza. Y ya aquí empieza a hablar acerca de lo que se dice históricamente, ¿no? Dice, hace mención de un pedido que de arrendador quiso cobrar por creer que estando cerca el señor don Enrique IV, no habían resistencia en Tolosa de Huispuscoa, y dice, el común del pueblo mató a 6 de mayo a un judío llamado Gaón. Y en el 16 habla de San Julián, arzobispo de Toledo, de quien resta el arzobispado, ¿no? Y vamos a ver qué más dice, porque aquí cita unas cosas muy interesantes. Dice que llamar cívico copioso muestra más de la riqueza, lustre y nobleza. Y son palabras que utilizaba Juan de Mariana. Dice, las palabras cívico copioso en latín, en estilo de Mariana, denotan mucho lustre, pues llama civi es mostrar nobleza, aunque no de la superior. Por lo que se aprecia de imitar los historiadores romanos. Porque Juan de Mariana, en cuanto tú lo lees, dices, esta persona es una persona increíblemente docta. Y aquí dice que Petros Gaudiel Segovinis Episcopus Telis Payo Mechis Civis Toletanus Custodes. Y dice, y este ejemplo de ser toledano y de la nobleza, tan habida. Y en el 1616 dice, trata de la conquista de Canarias por Pedro Barba y dice, de inque parece homini copioso, pretio vendidit, y que su yerno se intituló rey. Está hablando cuando dicen a Pedro Barba, que me imagino, ¿no? Que es uno al que le llaman el rey de Canarias. Véase si habiendo juntado a Alonso Cota el civi de Palomeque y el copioso, no es argumento de mucho lustre. Y más con lo que dice en los mismos tiempos del señor rey don Juan el II, Hernando Robles. ¿Ya? Y luego que dice, que mande las casas fue por el servicio de su majestad a quien ya su valido a lugares sagrados perdiendo respeto. Bueno, y acá más adelante empieza a hablar acerca de los alborotos que hubo, y eso es lo que llama la atención porque vuelve a resonar como cuando dijo, privar a estas personas de todo alcance de preeminencia, si son poquitas, sí se puede. Pero si ya están todas unidas y todas, ¿cómo se dice?, en una mezcolanza, pues ¿cómo? Pero el enemigo, como dijo Cícero, no es el que está afuera con su ejército y banderas y todo sitiando la ciudad. Es el que camina como tú, habla como tú, te entiende y te espera que te duermas en la noche para cortarte el cuello. Algunos renglones después, Mariana en especial se enderezó el pueblo al alboroto contra lo que, por ser de raza de judíos, el pueblo los llama cristianos nuevos. Y en latín, impositium servitum
Dice moribus prognatus novus omis. Bueno, da una, me imagino una eminencia de sentido. Ha acabado lo que toca a Alonso Cota y dándole motivo del servicio real en que todos concuerdan, el mayor argumento de que nos puede tomar interpretación que no sea muy en abono y honor de Alonso Cota es el haberle nombrado, pues hablando en el mismo de unos caballeros que fueron a Torrijos con una embajada por parecerle menos lealtad, dice, cuyos nombres aquí se callan. Y después del estatuto que refiere contra los cristianos nuevos, año un cierto Deán de Toledo, natural de aquella ciudad, cuyo nombre y linaje no es necesario declarar aquí. Eso suena como un lugar de la Mancha en donde no me quiero acordar. Esto porque lo que se refiere de hace algún argumento contra la limpieza y el estatutus manifiesta no haberle sido de Alonso Cota, pues no era escribano ni abogado, o sea, no le importaba, ¿no? Ni procurador, ni tenía oficio público en aquel tiempo, pues lo más que dice la crónica del señor rey don Juan II es que era mercader. O sea, Alonso Cota no era nada de eso, lo más que era mercader. Aquí no podía mirar el estatus si se pudiera de que abogado o escribano. Se valió para la ejecución del empresito, parece se inclinaba con más apariencia a la conjetura. El estatuto no puede ser el Alonso Cota que haya sido oficial o escribano público, ¿no? Y luego ya dice el alboroto de Toledo, ya cita empieza a hablar acerca, y está interesante por muy lamentable, ¿no? El que el alboroto del pueblo se vaya contra los judíos y sus descendientes es por el odio tan natural y por tener donde cebar más la codicia. Bueno, aquí inmediatamente yo digo, bueno, bueno, sería cuestión de interpretación. Dice, el alboroto del pueblo se vaya contra los judíos, a sus descendientes, es por el odio tan natural y por tener donde cebar más la codicia. O sea, ¿tenían dónde cebar más la codicia los judíos? No argumentando contra Alfonso Cota, no hay otra cosa en la historia de Mariana sin más causa que hallarse el pueblo sin freno en tiempo del señor rey don Pedro. Refiere que estando en Toledo, en obediente, los infantes don Enrique y don Fabrique se apoderaron de él y a su entrada en el alboroto, dice, hicieron una gran matanza de judíos y le robaron las tiendas y mercadería que tenían en la Alcalana. Fueron más de 1000 los que mataron. ¡Wow! Más de 1000 judíos que mataron Enrique y Fabrique entrando. ¡Qué pesadilla! En Sevilla y en Córdoba, luego dice. En la memoria del señor rey Enrique III, dice, en Sevilla y en Córdoba el pueblo se alborotó contra los judíos de Huiza, que con las armas, sin poder los jueces detener, me imagino, y ya acá continúa, dice, detenerles, a la mano dieron sobre ellos, saquearon sus casas y sus almajas, y los hicieron todos los de aguizados que se puede pensar, de una canalla alborotada y sin freno, y más abajo en Toledo, Logroño, Valencia y Barcelona. Al 5 de agosto del año adelante, como si hubiera aplacado, aquel día le robaron sus haciendas y saquearon las casas. Tan grande era el odio y la rabia. Y luego en Navarra, ¿no? Todo lo que le hicieron a esta gente, pobre gente, en honestidad. Porque eso no se le hace a la gente. ¿No estás de acuerdo con una persona? No estés de acuerdo.
pero esto, por favor, en Navarra, en la menudanza de sucesión y entrada de la señora reina doña Juana, al fin dice, los navarros por tener los reyes flacos, sin avíos, se alborotaron y con gente sin dueño, y como gente sin dueño, se encarnizaron en los judíos y que moraban en aquel reino, y en particular en Estella, cargó tanto la tempestad que degollaron 10,000 de ellos. 10,000. Ah, caray. Bueno. En Valladolid, en tiempo del señor don Enrique IV, como anduvo tan perdida la obediencia, fueron más los alborotos. Dice en Valladolid. Bueno, antes de todo se me vino a la mente lo siguiente. Hay que la reina Isabel, ¿no? Diciendo de que que mala onda porque expulsó a los judíos y hasta el rey Felipe VI, que así pidiendo perdón y todo eso, pues al ver cuánta gente estaba matando, la reina al correrlos les hizo un favor. Pues se me viene a la mente. O sea, me refiero, si no vas a poder vivir, pues mejor lárgate. En Valladolid, a la misma sazón, un grande alboroto. Levantó el pueblo, tomó las armas contra los que venían de raza de judíos, y dado que fuesen bautizados, y más abajo la parte más flaca y que era más aborrecida por ser el linaje de judíos, llamó en su favor el rey don Enrique, que fue medio para reducir a su servicio aquel pueblo. El rey fue y los calmó. Dice, a un mismo tiempo en las ciudades y pueblos se levantaron alborotos contra los que descendían de judíos. En esta tempestad en Córdoba, el pueblo furioso, embravecido contra aquella miserable gente, sin miedo alguno del castigo, hicieron robos y muertes sin número, y a Córdoba imitaron otros pueblos y ciudades de Andalucía. Lo más recio de la tempestad cargó sobre Jaén, y que hace mención de otro alboroto en Segovia contra los que descendían de judíos, cuyas palabras tienen más, y no se dice, que las omitidas en Jaén. Hanse referido a algunos de los alborotes porque además de haber evidente que siempre los tumultos se convertían en daño de lo aborrecido, que es a lo que claramente atribuye Mariana, gentis invidia, porteronum panis vini, cota. ¿Será que de tantas partes como sucede en este desastre apenas se oye donde haya quedado rastros sino en Toledo, que se dice participó de los tiempos del señor Enrique, son los últimos, y es señor que en otras ciudades defectuosas nascatarum en Toledo, ficum. Que esta es la diferencia de las intenciones. Es muy de notar que en los tiempos del levantamiento de don Álvaro de Luna no le culpaban de confiarse de gente de mala sangre. No. Muy, muy, muy canijo. Haber sido confidente Alonso de Cota de don Álvaro de Luna, maestre, muestra ser bien nacido. Insisto, Alonso de Cota, en lo que se asimila esto, le están dando la pertenencia, aunque no sea de sangre, al linaje de estos Cota desde los romanos.
impresionante. Cuando el caído no hay afecta que no tiene impute. En tiempo del señor rey don Pedro se notó eso de quien dice Mariano. Volvió a Toro y en compañía de Samuel Levi, un judío a quien quería mucho, Álvaro de Luna, y a cada paso se hace mención del más de los tiempos del señor rey don Enrique IV, especialmente Mariana, ¿no? Dice, el rey Enrique se sentaba hombres bajos a los altas dignidades, ¿verdad? Se levantaba a hombres bajos a altas dignidades. Mas don Álvaro de Luna, como forastero, siempre se valió de la mayor nobleza de Castilla para su conservación, con que es señal que Alonso Cota era bien nacido por haber sido su confiante. Exacto. Exactamente. Aquí lo dice perfectamente. Álvaro de Luna solamente se confiaba de la mayor nobleza. Y para haber confiado en Alonso de Cota es porque era bien nacido por haber sido de su confianza. Y más en materia que dependía de autoridad y estima. Y no haberle encargado a Pedro Sarmiento, por eso se ardió, que gobernara la ciudad y Alcázar, sino a un ciudadano muestra la estimación que de él se hacía. Y siendo tan natural en los historiadores el dar motivo a los sucesos, por las malas resoluciones antecedentes, parece que tantos como hablaron de este en aquel tiempo en que los defectos de la calidad a menor y más Zurita, dice que Aragonés, mal afecto de don Álvaro por la dependencia del señor rey don Juan de Aragón y sus hermanos, que tanto se mostraron contra él hablando del suceso. No hubiera dejado de importarle esta culpa si la hubiera y Garibay, si lo hubiera, está citando a Garibay, me imagino. Y lo dice, hace procurado alcanzar a Mariana sin salir de la historia para demostrar que según su estilo, no solo de eso acredita, sino que apoya la calidad de Alonso de Cota, más porque no parezca ceda ni deba dar crédito a Juan de Mariana en cosas de descrédito de la nación y de los naturales de ella. Se remite al juicio de don Diego de Saavedra, no inferior al de don Mariana, y de diferente intención que en su crónica gótica en la vida de Alfonso VIII el Rey, dice algunos nuevos escritores en las cosas dudosas que dan elección al arbitrio, sentencia contra la gloria de los reyes y de la nación, agudos en interpretar siniestramente sus acciones, en que gravemente Juan de Mariana, gran varón en lo demás, por afecto en su historia general de España, libertad, virtud, de que suele vertirse la malicia, habiendo perdido en Francia el amor a su patria. Está culpando a Juan de Mariana, que cuando regresó ya sin amor a España, o sea, a mantener España en la dirección que era. Bueno, en aquel tiempo Alvar García de Santa María y del Consejo dice, porque tuvieron sospecha que un mercader muy rico y honrado, vecino de la ciudad, déjame adivinar, de Toledo, se llamaba Alfonso Cota y trataba muy largamente del alboroto, culpando muchos más que Mariana a los que movieron
y intercedieron en él. Y lo mismo repite en el capítulo Pedro de Alcocer, de la historia de Toledo. Como el condestable tuviera necesidad de partir de esta ciudad, dejó el cargo de la cobranza de esta emprendido a un hombre rico y honrado llamado el tesorero Alonso Cota, el cual puso gran diligencia en que se cobrase, y prosigue en los sucesos del alboroto, en las estatuas, y que el vulgo quemó sus casas y robó sus menajes. Alonso Cota, por la diligencia que había puesto, y nombrar los historiadores, uno de aquel tiempo con la alabanza y honrado es mostrar nobleza en estilo jurídico de España. Exacto. Dice, ilustres personas son llamados en latín las personas honradas. Y prefieren los reyes y condes, y luego dice, ellos hombres honrados semejantes de estos. Y donde se conoce lo que pone de nobleza, el pleito de honrado, y más de quien con su género y letrado no podía ignorar lo que decía con aquel término haber sido tesorero Alonso Cota, concuerda con el testimonio de Alcocer de Salazar de Mendoza en la vida del cardenal Tavera, donde remite a instrumentos y dice que la casa de la duquesa vieja, que va hablando el año de 1467, era de los herederos del tesorero Alonso Cota. ¡Wow! Fue también contador y casó a su hija en la casa de Puño en Rostro. Ese era bravo y famoso. También consta que el dicho tesorero Alonso Cota fue contador del rey y que casó a su hija en la casa de Puño en Rostro. Gudiel, en su compendio, Los árboles de los Girones, dice: Pedro Ávila Dávila, el valiente, casó con una hija de Alonso Cota, contador, y tuvo de ella a Diego Arias Dávila y a Juan Arias, de quien viene hoy en día el conde de Puño en Rostro. Y después añade Diego Arias, que fue el hijo mayor y heredero de Pedro Arias el Valiente. Casó con doña Mariana Ortiz, de don Diego López de Mendoza, segundo duque del Infantado, que murió sin conocerla, con la cual casó su hermano Juan Arias. Y acaba en que, por haberle faltado la sucesión que tuvo Juan Arias, casó en la casa de Medellín, todo lo cual testifica también Jerónimo Blanca. Y ahí dice, ¿no? Y dice, este oficio de contador y tesorero, en aquel tiempo, que no había consejo de hacienda de una ciudad y reino, como el de Toledo, ya se ve lo que supone de nobleza y estimación casar una hija en la casa de Puño en Rostro. Lo consideraban noble, que lo querían estimar hasta los Cota romanos, al estilo de los Mendoza y Austria. Otra hija con el primer conde de Cedillo. Wow. Esto es impresionante, si me preguntan. Y luego cuando funda el mayorazgo, ¿no dice? Estando ya viudo y con sucesión más descendientes de ella, muchos caballeros ilustres y todas las órdenes hijos casaron muy calificadamente, fundó mayorazgos que en aquel tiempo muestra mucha nobleza, sobre que se siguió pleito pocos años, y en él deja vinculadas las casas que hoy son la moneda, que permutuo por juro 500 ducados de renta en alcabalas de Toledo. Don Pedro de Sandoval, su rebisnieto, y aún permutadas con
con la corona real se conservan en las dichas armas de Alonso de Cota. Las armas. Completamente. Equiparado con lo que sucede con los Mendoza y Austria, por ejemplo, descendientes de Cuauhtémoc. Entonces, ¿dónde está el fallo? El fallo está en los enemigos ocultos. Y muestran harta grandeza y antigüedad, como contarán las pueblas de don Alonso de Toledo y Guzmán, de los Villalpando, Olivares, que se hallan alguna vez, no se le entiende, y sus ascendientes. Tendría que notificarle. Y así queda de impresionante, si me preguntan a mí. Y en un tercer episodio tendré que hablar acerca de cosas que van de la mano a todo esto. Y que es la razón por la que el común se levantaba en armas y estaba hasta la madre, porque en la gente grande, en la nobleza, en la gente de dinero que pacta y se casa entre ellos y que no le importa al final de cuentas tanto qué raza eres, qué religión eres, porque ellos están concentrados en hacer negocio y progresar. Esa gente se adapta bien fácil. El problema ya está en la gente llana, abajo, sufriéndole, el que tiene el estrés para levantarse para el pan de cada día. Ese es el que se levanta en armas, el que odia, el que se cansa, el que se hace las matazones y las dejaciones. Y de ese, y al que provoca eso, vamos a hablar en un tercer, se puede decir, tercer parte acerca de esto que va de la mano. Porque me queda claro, y para resumir estos 2 episodios en uno, para mí queda clarísimo que la razón por la que Juan de Mariana hablaba tan increíblemente esto es porque él caminó con sus propios pies ese tiempo y lo vio basándose en lo que históricamente iba a suceder y sucedió y no falló. Parecía un vidente. Bueno, este es el fin del episodio 41. Espero que les haya gustado. Se despide su anfitrión, Jorge Barba. Espero que haya estado aprendido esto, si no, nada más fue un gustazo haberlos visto. No se les olvide darle me gusta, suscribirse y compartir. Que estén bien. Nos vemos hasta la próxima.